Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos una semana más a Punto de Giro. Una semana más digo porque estos análisis los estoy trayendo semana a semana, aunque no sea en directo, con estos vídeos capitulares de esta serie remake de la película original del 90 y de la saga pretérita de novelas de Anne Rice, Entrevista con el vampiro. Hoy vamos allá con el segundo capítulo, como siempre ya sabéis, lleno de spoilers y con un análisis un poquito más cortito, aprovechando que no es directo, de nuestros análisis habituales y además aprovechando que lo estoy haciendo yo solo sin la compañía de Álvaro. Este segundo capítulo, que ya tendréis por supuesto la miniatura con su título en castellano, ya sabéis que yo los grabo con anterioridad, por eso solo tengo el título original de la serie que ya se estrenó en octubre del año pasado, del 2022 en Estados Unidos. Aquí lo tenéis, el segundo capítulo, After the Phantoms of Your Former Self. Algo así como Detrás de los fantasmas del que fuiste, que es un poco lo que nos viene a traer este segundo capítulo. Os contaré parte de la historia, parte de lo técnico y, por supuesto, luego os daré también mis impresiones sobre lo que más me gusta y sobre lo que menos me gusta. Y cada apartado con su título correspondiente. ¿Cuál va a ser el primero? Pues vamos allá con Confesiones de un Inmortal, la parte en la que os cuento un poquito los elementos de la historia que más me han llamado la atención. Bueno, para poder hablaros un poquito de la historia, en este caso, quiero traer a colación un concepto concreto para este capítulo, ¿vale? Es el concepto de lecciones maestro-alumno. Obviamente, este es el capítulo en el que se va a centrar en las lecciones más importantes que como vampiro Lestat le quiere transmitir a Louis, pero de la forma peculiar que lo hace Lestat, de la forma particular que lo hace un vampiro como él, ¿de acuerdo? De hecho, lo primero que vamos a ver en este capítulo es la primera caza, ¿de acuerdo? Louis, pues al contrario un poco de lo que podíamos esperar, como se nos plantea, de hecho en este capítulo se nos plantea justo lo contrario, no se niega o no rechaza el asesinato de plano al principio, como el personaje clásico que conocíamos, que se dedicaba a alimentarse de alimañas, pequeños animales y tal, todo lo que no sea un humano o matar a un humano. Esta es su primera víctima, ¿vale? ¿Un poquito descuidado lo hace? Sí. ¿Un poquito torpe? Hombre, pues es la primera persona a la que mata, la primera presa como vampiro, pues lógico, ¿no? Con ese humor del Lestat que ya le va guiando un poco desde atrás y además está dirigido de forma que ese humor se convierte en un humor negro que acompaña la escena, en mi opinión, bastante bien. Ya sabéis que la figura del Lestat, en principio, de esta serie me está gustando mucho. Obviamente, la clara diferencia es Louis, el Louis que vais a ver en esta serie, y ya se confirma, obviamente, en este capítulo, no tiene nada que ver con el Louis Dupondulat que conocíamos ni por los libros ni por la película pretérita, ¿vale? Así pues, vamos a ver lecciones sobre este nuevo personaje. Obviamente, ya doy un aviso. Los que estuvierais esperando, ya sabéis que en este canal siempre hacemos diferenciación y no pretendemos analizarlo con respecto al lore anterior, sino con respecto a la serie, ¿vale? Es verdad que para todos los que conocéis este personaje, incluso los que aceptabais y comulgabais con la versión de Brad Pitt, ¿vale? Tenéis que saber que no vais a ver un Louis que tenga ningún tipo de similitud. Tiene pequeños conflictos, pequeñas cosas puntuales que sí que tienen que ver un poquito con el original, pero por lo demás es un personaje completamente diferente. Lo digo en este vídeo porque no quiero volverlo a repetir después, más adelante. Si teníamos dudas en el primer capítulo, creo que en este se queda claro. Y me da la sensación de que lo que veamos ahora en adelante va a seguir igual. Este Louis es muy diferente, ¿vale? Podéis aceptarlo, podéis no aceptarlo, ¿vale? Pero eso no influye en que pueda estar mejor o peor construido de cara a la serie. Y eso es lo que vamos a seguir comentando aquí, ¿de acuerdo? Este Louis, además, que vemos en sus primeras pruebas, las primeras pruebas del Lestat, es un Louis, perdón, Luis, bueno, ya lo he traducido al castellano, es un Louis muy novato, ¿vale? Es un Louis que está hambriento, es un Louis que no va a ser, como os decía, demasiado hábil con esta primera víctima, que le vamos a ver chamuscado al sol e intentando improvisar soluciones de la forma más graciosa posible, como por ejemplo en esta calle que está empezando a amanecer, cogiéndole al lechero todas sus botellas y echándoselas por encima, después de haber sido quemado por el sol, ¿vale? Pero es muy curioso que dentro de esta solución, que incluso puede resultar ridícula, incluso a nivel visual, puede resultar ridículo, funciona dentro de este concepto de maestro-alumno que se está presentando continuamente en todo este capítulo. ¿Qué más os puedo comentar? Pues obviamente que detrás de todo esto está el arrollador Lestat. Os decía que me gusta este actor, me gusta Sam Reed interpretando a Lestat y además me gusta cómo convierte cualquier situación crítica de Louis no solo en una necesidad absoluta y empieza a ser un poco patológica de la presencia del Lestat, no solo como maestro, sino como
ser del que vas a depender sí o sí, que te tiene así, te tiene completamente agarrado, sino que además su encanto va a hacer que no parezca un dominio tiránico, que no parezca un dominio forzado, aunque vamos a tener un par de pinceladas en este capítulo que nos revelan la verdadera naturaleza del Lestat, que también me parece que está muy bien jugado, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque, obviamente, si después de la agonía más intensa que va a tener Louis en este capítulo, después de estar a punto de asesinar a su sobrino, que es todavía un bebé, ¿vale? Por el ansia de la sangre, estar en un estado depresivo de llevarle casi al suicidio, Lestat consigue convertirlo en esto, deberíamos tomarnos unas vacaciones en Roma. O mejor, espérate, ¿por qué, si es muy difícil para dos vampiros viajar durante el día hasta Roma? Estamos en Luisiana. ¿Por qué no hacemos que Roma venga aquí? Vámonos a la ópera. Y por cierto, ya tengo los 2 fracs preparados para ti y para mí. Con esa sonrisa encantadora, con esa atracción sexual que ya sabemos todos y todas cómo nos puede influir en el momento de máximo idilio pasional entre una pareja o entre dos amantes, pues se transforma en que Louis queda completamente a merced de este vampiro. Y creo que por dirección, por presencia de actor y por cómo está escrito el guión, está muy claro y funciona muy bien. A mí me funciona muy bien. Ya me han llegado comentarios, ¿vale? Del primer capítulo, por ejemplo, de un usuario que se llama Vampiro, de que no le estaba gustando nada. Y, por cierto, aprovecho para pediros que no pongáis spoiler, por favor, en los comentarios. Vampiros, si estás viendo este segundo capítulo, te lo he puesto, pero te lo repito por aquí. Voy a borrar todos aquellos que, obviamente, al estar la serie estrenada, queréis avanzar y comentar más de la serie. Porque mi idea cuando veáis cada uno de estos capítulos es que no tengáis ninguna referencia de lo que va a pasar después. Así, si queréis ver el capítulo y después ver aquí mis análisis, lo vais a poder hacer una cosa tras de otra sin temor a spoilers más allá del capítulo que estoy analizando. ¿De acuerdo? No es nada contra ti, Vampiro, por si estás viendo también este segundo. Sé que no te está gustando nada la serie. Yo no sé por dónde va a ir a partir del tercero. No tengo ni idea, todavía no he visto ninguno más. Pero en este segundo he de decir que me ha convencido casi todo bastante más que en el primero. Sobre todo por cómo está construida y cómo está escrita la historia. Por ejemplo, el gran conflicto que plantean del Lestat en este caso. Están planteando el gran conflicto vampírico en sí, que además es el gran conflicto de todas las novelas de Anne Rice, por cierto. Por si hay gente que se creen que todo es ajeno y que todo se lo están inventando. Bien, que es un conflicto muy lógico, por otra parte. Está muy bien llevado. Es la soledad del vampiro. ¿Vale? Esta es la ópera a la que van, que os decía antes. Y aquí Lestat le confiesa y aprovecha esta confesión que no sé qué pensáis vosotros. A lo mejor simplemente es para que Luis se tranquilice, como él dice, incluso al periodista en este momento, para desarmarle, ¿vale? Para que no tenga ningún arma. Pero yo creo que hay bastante verdad. Sí, es verdad, es una técnica para, como os digo, desde el lado suave y desde el lado de atacar el corazón, traerle a su lado y que no le pierda nunca de vista. Pero por otra parte, creo que hay una confesión sincera del Lestat en esto, que teme a su soledad, que teme a quedarse solo y que encuentra en Louis una persona que le va a entender mucho mejor que esos 100 vampiros que dice que quedan por ahí diseminados por el mundo, ya que se lo pregunta Louis con curiosidad. ¿De acuerdo? Y además, esto nos proporciona algo que no teníamos en la película, ¿de acuerdo? Nos proporciona la posibilidad de ver una relación desarrollada, medianamente bien escrita, entre dos actores que, como os digo, bueno, es Lestat el que más me funciona. Ahora os comentaré también un poco la evolución de Louis y mi impresión sobre él, ¿de acuerdo? Pero el hecho de tener este tiempo, de tener 7 capítulos, solo con 2, yo ya he visto más relación para entender por qué Louis llega a ser tan dependiente y por qué el control del Lestat es tan potente y está tan bien elaborado desde su mente maquiavélica, ¿vale? Para que luego podamos entender incluso que le cueste y que tarde mucho tiempo en lo que sabemos que va a pasar después. Por si no habéis visto nada anteriormente, no os digo más, ¿vale? Pero solo os cuento que me gusta ver que estos primeros 6 años, o esto es lo que pasa, ¿no? Es el salto temporal que vamos a ver en este capítulo, es una relación en la que Louis está completamente subyugado, sin poderlo evitar. Y no solamente, y ya no por las tretas vampíricas que veíamos en el primer capítulo, ¿vale? Sino porque también hay una apertura de corazón y porque hay una manipulación psicológica, simplemente por la propia inteligencia del Lestat, de cómo llevar a su pupilo por donde quiere y a su acompañante, ¿de acuerdo? Al que le evita esa soledad. Bien, más cositas, más cositas. Hay una cosa que pasa aquí en la ópera que a mí me quería rescatar en la historia porque me gustaba mucho, que es la idea de la música como lo único que ata al vampiro a elevar al ser humano más allá de ser simplemente un mero alimento, ¿vale? Así lo explica Louis
y me gusta mucho. Es verdad que está explicitado en guión, que lo está diciendo el propio vampiro, que lo podíamos entender simplemente por lo que sucede, ¿vale? Es como que hay una pequeña sobreexplicación ahí, pero igualmente la actitud del Stat, la manera en la que está dirigida sus acciones me encantan, porque vemos cómo en esta ópera de Don Pasquale, una ópera famosísima de Donizetti, ¿lo digo bien? Sí, Donizetti. Perdonadme si la pronunciación no es del todo correcta, ¿de acuerdo? Lestat ama la ópera, es el único momento en el que, como os digo, no ve a estos dos, por ejemplo, a la soprano y al tenor, como posibles víctimas, pero este arte que es divino, que para él es la música y que puede sublimar el espíritu humano, incluso llevarle a un nivel como igual, porque él como vampiro se siente por encima de todos los humanos, obviamente, si esa música no está bien interpretada. Y esto me mola porque, claro, esto es lo que no los que no conozcáis, porque creo que en la película aparece alguna escena con un piano, si no recuerdo mal, pero el Stat, sobre todo, en las novelas lo que le mola mucho es el violín. Entonces, que hayan decidido incluirle que su conexión, su ligadura al mundo humano más potente, más fuerte, más respetada por él sea la música, me encanta. Y además creo que está muy bien llevado. Como os digo, si algo pasa en esa música que no está bien realizado, además nos explica que vio al propio Donizetti cuando estrenó esta obra en Italia, pues le provoca la furia más desatada y absoluta, ¿vale? Me gusta mucho esa idea. La música como conexión a través del arte o elevación, en este caso, del humano a lo sublime. Pero ojo, porque como te lo elevan y te lo idolatra, con la misma fuerza que te idolatra, te puede odiar el vampiro. Interesante. Por cierto, otro tema que creo que está mejor tratado, mucho mejor tratado por la manera o por el carácter que tiene en este capítulo, que eso es la familia de Louis, ¿vale? En este caso no es un elemento central. Louis ya no es humano, ¿de acuerdo? Entonces, como el efecto colateral, como vínculos de los que tiene que terminar de deshacerse para poder asumir y realmente vivir plenamente su nueva vida vampírica, funciona muy bien. Porque, primero, obviamente, tienen que volver a aparecer, dada la importancia que le han dado en el primer capítulo, y tenemos que ver cómo Louis empieza a alejarse de todo eso, con la madre, por ejemplo, aquí, bueno, Louis o Morfeo, no lo tengo muy claro, porque con esas gafas que se nos ha puesto, he dudado, digo, nos vamos a ir a un Matrix vampírico, ¿qué está pasando aquí? Bueno, bromas aparte, me ha gustado mucho que los traten así, que lo pongan en un lado más secundario, porque, primero, es necesario ver como actores secundarios, a los que no les habían dado más peso, sobre todo la madre, ¿no? Que es la que más recela de él, esa separación, ¿vale? Les va a visitar cada cierto tiempo, pero ya hay un recelo que ha crecido, sobre todo porque ellos saben de la presencia del Stat en su vida y que es este ser el que les ha separado, el que les ha arrancado de este Louis. Y además utilizan a ambas personas, porque no solo vamos a tener esta escena con la madre, sino dos con la hermana, ¿vale? Para incluir y empezar a ver cómo Louis empieza a masterizar sus habilidades vampíricas. Y eso me gusta mucho también. Tiene dos escenas con la hermana, ¿de acuerdo? La primera es la que os decía antes, la escena del bebé, ¿vale? Donde vemos esa Set que incluso empieza a babear. Cuando he visto esta baba blanca, digo, espérate, si antes me ha recordado a Morfeo con estas gafas, luego ya me ha recordado un poco a los androides del universo de Alien, ¿vale? Ridley, ¿tienes alguna mano aquí? ¿Has metido algo aquí, Scott? Bueno, me ha parecido un poco raro la baba blanca, pero bueno, es simplemente un detalle. Además, aprovechando que tenía este fotograma, quería comentarlo. Pero bueno, el caso es que las dos escenas con su hermana también me funcionan mucho porque además, por encima de la madre, por encima de cualquier relación con ya los demás de la familia que aparecen por ahí en la boda, son como, ya no son secundarios, son de figuración directamente. Pero incluso con la hermana no me había terminado de funcionar el primer capítulo, ¿os acordáis que os lo dije? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí me va a funcionar. La relación que tiene con la hermana, el hecho de que sirva el bebé como una catarsis para romperle el esquema y decir, bueno, no vas a ser solo un asesino con desconocidos que te guíe el Stat, es que el hambre, la sed por la sangre te va a llegar, incluso cuanto más joven sea el ser humano, más, porque es más fresco. Esto no te lo han dicho aquí, pero esto yo lo sé por el universo de Anne Rice, supongo que irán en esa línea, aunque no te lo explicitan. Y si es un bebé, el arrebato de hambre es muchísimo mayor. Y tener que controlar, se controla, ¿de acuerdo? Pero es mucho mayor.
Y además sí me creo esa relación con la hermana. De repente tenemos 2 escenas entre las que han pasado, nos dicen que en total han sido 6 años, a lo mejor que hayan pasado 4 años, ¿vale? Entre la primera vez que le vemos hablar con ella, cuando va a tener los gemelos, y la segunda donde los gemelos ya han nacido y ha nacido este tercer hijo que es el bebé, ¿de acuerdo? De la hermana. Me creo la camaradería entre ellos, me creo que es la única persona que todavía le tiende un brazo en la familia, porque en esta última ya no sale la madre porque seguramente no quiera ni verla, de hecho hacen una broma, no quiera ni verle, ni ver a su hijo, ¿vale? Hacen una broma al respecto. Y con la madre incluso empieza a desarrollar los poderes, como os decía, de poder leer el pensamiento y toda esta pesca, que ahora os lo comentaré también cómo lo refleja en este capítulo, si me ha gustado más o menos, ¿vale? Y es interesante, sirve para decir, vale, este vampiro está creciendo con sus habilidades, conecta de repente emocionalmente con la hermana de una manera mínima para que funcione, le mete en catarsis y además los deja en el sitio que los tiene que dejar, en un lado secundario que va a funcionar mucho más que este plano tan casi primer plano que tenían en el primer capítulo sin tener mayor fondo, que era lo que más me rayaba. ¿Cuál es otra cosa que sigue sin tener demasiado fondo y pasan por encima, pero bueno, en este caso por lo menos aporta la trama? Vamos con el tema del racismo, que es interesante. Este capítulo tiene muchas cosas que comentar, por eso os digo que me ha gustado bastante. En este caso lo vamos a ver con este empresario, justo antes de que Louis le hable de comprar un establecimiento para abrir él su propio negocio de prostitución, pero ya de una forma lujosa, de una forma en la que el Estado le va a apoyar incluso económicamente para que pueda tener el mejor garito, el club nocturno, ya directamente con la palabra más polite, ¿vale? El mayor club nocturno de juego, prostitución y diversión nocturna. Y hay una escena en la que obviamente hay cierta desconsideración. Las desconsideraciones racistas, como os decía, son muy superfluas. Se lanzan, se dejan ahí. Aquí simplemente hace el típico comentario de eres un negro con una cabeza muy lista. Me gustas, qué gracioso. Qué gracioso, como si fuera una especie de atracción de feria, ¿no? Un poco denigrándolo, pero de una forma muy sutil. Tampoco tiene mucho más. Lo que pasa es que a mí, dentro de que os digo que, bueno, pues el racismo lo tratan un poquito por encima, si eliminaron la esclavitud para no poner al Louis del siglo XIX y encima le han hecho negro, para que haya más inclusión, el racismo lo tratan, pues eso, por encima, ¿vale? Pero bueno, está presente. A mí os digo que también le doy una puntuación o lo considero más en valor porque es lo que lleva a esto, y diréis, perdona, David, no te entiendo nada. ¿Cómo que el racismo lleva 2 ataúdes? ¿Qué me estás queriendo decir? Bueno, pues que me gusta mucho que después de esta escena de racismo en la que él se venga y mata a este tipo, no obstante consigue obviamente tener el club, ¿vale? Para él mismo, sin participación ajena de nadie, ningún porcentaje, todo para él, ¿vale? Lo hable por sí mismo. Esta muerte de una persona de cierta relevancia o poder económico desata la primera furia del Estado, ¿vale? Que le reprocha que no puede ir matando por allá a cualquiera, menos si es una persona relevante, porque van a buscar, van a investigar, y entonces, una de dos, o va a ser muy evidente que son ellos, o van a tener que moverse y trasladarse, y él está muy a gusto, de momento, en Nueva Orleans. ¿De acuerdo? Y eso es lo que lleva, después de la escena, y por eso me gusta mucho a corte, y os pongo esta foto aquí, porque justo después de la escena en la que incineran, que tienen un incinerador que han instalado en su casa para las víctimas y tal, muy buena idea, por cierto, a que a corte nos metan un plano en el que ya no van a dormir los dos en el mismo ataúd, ya se ha comprado un ataúd, como veis, muchísimo más nuevo, con una referencia simplemente de diseño. Si queréis mirar, lo voy a poner incluso un poco más grande, porque me gusta, una referencia de diseño lacado en negro, sin tanto adorno, sin tanto adorno barroquista del anterior, que era el que tenía el Lestat, ¿no? Con menos polvo. Y muy, muy, muy diferente. Pero además, sobre todo, porque marca esa primera confrontación. Una confrontación entre Lestat y Louis que es muy importante en este episodio. ¿Por qué? Pues es importante en este episodio básicamente porque va a dar lugar a que tenga sentido, si ya ha habido un primer enfrentamiento, a otro en el que el Lestat se permita todavía ir un poquito más allá y donde su furia sea todavía mucho más patente y mucho más clara contra Louis. Porque en realidad este conflicto no va a ir mucho más allá. Es decir, cuando salen del ataúd enseguida se reconcilian, ¿vale? Por este encanto que tiene siempre el Lestat, como os digo, este poder sobre Louis. Pero me gusta que a corte es como, ostras, acabamos de ver la primera discusión, uy, 2 ataúdes ya, ¿vale? Ya eran necesarios 2 ataúdes. Y por otro lado, antes de salir de la historia, quería remarcaros las escenas del periodista, que me parecen muy interesantes. ¿Por qué? Porque en todo lo que vamos a ver,
Louis nos plantea, precisamente por todas estas lecciones del Lestat, nos plantea situaciones en las que se muestra como el vampiro más polite posible. Un vampiro que está alimentado a través de plasma, se alimenta a través de bichos y criaturas, pequeños animales, ya no de humanos, ya no mata. Este humano del que se alimenta son pequeños snacks que se toma entre horas, ¿vale? De sirvientes que van ahí no solamente para protegerle a él, sí, con este ataúd, acordaros de los cristales que filtra la luz del sol para que no se le quemen, ¿vale? Sino que también, aparte de los sirvientes, va a tener gente que le dé su sangre de vez en cuando sin necesidad de terminar de matarlos. Es decir, justo el proceso contrario del Louis que conocíamos. Es decir, sí, Louis también era bastante polite, pero empieza matando para, y dice que además solo han sido los últimos, creo que dice que es los últimos 10 años, si no recuerdo mal, pare de matar y se alimente de animales, que es como empezaba en realidad el Louis de la novela original. Aquí le han dado la vuelta de tuerca y me parece también bastante interesante porque la misión tiene mucho sentido de Louis al contárselo al periodista es avisar sobre el peligro de los otros vampiros, nos lo deja claro en este episodio, y sobre todo que le quede claro a Daniel, a Molloy, perdón, no sé si es Daniel, bueno, es Molloy el apellido, ¿de acuerdo? Que él no es una amenaza, ¿vale? Pero que los otros sí podrían serlo y que quieren que el mundo se entere de todo esto y por eso toda esta parafernalia, este despliegue y esta manera, este modus vivendi, ¿no? Que tiene el vampiro. Bien, este capítulo es posible que me alargue más o menos lo mismo que el anterior, pero no quería tampoco dejarme nada fuera porque me parecía muy interesante. Vamos con lo técnico, ¿vale? Vamos con el poder de la sangre. A ver, a mí lo técnico de este capítulo es lo que más me ha echado para atrás, ¿vale? No lo que más, que solo dejar para la cruz, pero vamos a ver, por ejemplo, el momento en el que se transforma en vampiro. El momento en que se transforma en vampiro, esta chispa en la que parece que los colores, las luces se difuminan, este es el efecto más grandioso de todo el que vamos a ver. El resto son como que las figuras se ven dobladas o triplicadas y un poco distorsionadas, ¿vale? Que no me parece nada maravilloso, ¿de acuerdo? Y de hecho, a nivel visual, que esto sea la visión de un vampiro se me queda muy corta, porque casi podrían ser los efectos de una borrachera. ¿Entendéis? Por eso no me termina a mí de convencer del todo. De hecho, luego, cuando ya se ha recuperado de su primer contacto con esta experiencia vampírica, utilizan primeros planos en los que no se destaca nada visual. Sí, hacen un primer plano sobre una bombilla, hacen un primer plano sobre una mujer paseando, sobre dos personas besándose, sobre este perro comiendo sandía. Y lo que más me destaca y lo único que realmente me funciona de este poder vampírico en todo este capítulo, que luego lo vamos a ver otra vez utilizado en la siguiente imagen que os voy a poner, es el sonido. Cómo el sonido se amplifica y puedes escuchar con mucho detalle el vaivén de las lenguas de los amantes que se están besando, la lengua del perro sobre la sandía o directamente el corazón latiendo de este mendigo al que va a leer por primera vez, va a ser el primero al que le lea la mente Louis, ¿vale? Esto sí, la parte sonora sí me funciona. La parte visual no me funciona para nada, ¿vale? Es verdad que puede tener que ver con el presupuesto, pero un poquito más, yo que sé, amplía, pone un aura alrededor de la gente, algo que marca, como hemos visto en muchas otras producciones, las venas para que sea lo que le llame la atención al vampiro, de verdad, la sangre que corre por dentro, ¿no? Pero bueno, a nivel sonido, como digo, el corazón palpitante, los pensamientos de la gente que se reducen según Lestat a quiero volver a casa, quiero comer o quiero tener sexo, así resume la humanidad y no le quito razón al señor Lestat, pues nos quedamos solo con lo auditivo, ¿de acuerdo? Vamos con otro momento visual que a mí me ha parecido que está de más. Diréis, ahí va, pero si esto lo has puesto en la miniatura. Sí, esta es la miniatura porque visualmente me parece muy bonito y muy bello. Y ya está. Es un momento que adorna, que es muy visual, pero que no va más allá. Y eso a mí me ha dado mucha rabia. Porque, vamos a ver, de repente tienes un punto de luz maravilloso en la escena, pero ¿qué sentido tiene? Y si lo pensáis un poco, a lo mejor estáis de acuerdo conmigo, que el Lestat tenga este punto abierto. Si es de, que por cierto, que salga así con una capa puesta a recibir a Louis, bueno, vamos a dejarlo. En pleno día, ¿vale? Pero que luego cuando le suba arriba tenga esta cámara, ¿para qué? Para demostrar, este es como un tragaluz que se cierra con una especie de paletas de cuchillas y en espiral que cierran, ¿vale? Y entonces evitan el paso de la luz. ¿Para qué? Para demostrar que tú le sigues protegiendo, que hay puntos de luz en su casa y que tú lo vas a... Si ya lo has demostrado yendo a la puerta y corriendo, no ves que el otro no tiene otro sitio donde ir, ya hemos visto en todas las escenas en las que le acabas dando una lección que Louis va a necesitar de ti. No hace falta que nos refuerces diciendo, espera, antes de pasar por aquí te cierro el obturador este, que es como un obturador de cámara de fotográfica, ¿vale? Para que pases bien. Muy bonito a nivel visual,
pero a nivel argumental me parece que está un poquito... satura un poco la idea, ¿no? Del control o de la protección del Estado. Pero está mucho mejor mostrada en otras escenas, ¿vale? Pero además le va a guiar a una escena que al principio no le encontré sentido, luego ya le encontré el porqué, a esta escena donde le muestra el ataúd. Os he dicho que en la discusión tienen 2 ataúdes. Bien, en esta escena es donde le enseña a compartir el primer ataúd. Diréis, ostras, vaya salto, ¿no? Te has ido para atrás. Sí, me he ido para atrás. Porque quería contaros primero la discusión para que ahora vierais cómo aquí sí que me funciona, sobre todo por este plano, ¿vale? Que le invite al ataúd, que por cierto lo tiene en una zona escondida, que eso es lo que no me cuadraba, lógicamente, porque no tiene sirvientes todavía. Puede entrar alguien en su casa y si ve el ataúd y lo abre, pues se lo carga o lo expone al sol o cualquier cosa. Lo tiene ahí como una especie de... la típica casa antigua de finales del 19, principios del 20, que tiene un botoncito en cierto mueble que lo abre, ¿no? Eso encaja mucho con este tipo de terror misterio, aunque ya estamos viendo que no va por ahí, ¿vale? Que el tono, ya os lo dije, es más de romance paranormal, pero bueno, eso es lo que estamos, es a lo que está jugando. Y la verdad es que me parece súper interesante, ¿vale? Muy interesante. Este plano es muy sugerente porque nos vuelve a hablar de la atracción clara sexual, estando el desnudo, invitándole a entrar en el propio ataúd por primera vez, cosa con la que el otro no está muy cómodo, pero al ver ese cuerpo tal, se encuentra un poco en medio del ataúd y del Lestat y decide, porque está un poquito entre la estaca y la pared, pero acaba entrando con él. En la primera discusión ya, por fin, tendrá su propio ataúd. Pero me gusta el plano porque es como que no tienes otro remedio. Te vas a tener que meter el ataúd y estás entre el Lestat y el ataúd. No te queda otra alternativa, querido. Me gusta que lo hayan enmarcado así. Y por último, en momentos visuales, quería destacar esto. Se alimenta, como os decía, no por lo histórico, que hemos visto que han dado una vuelta de tuerca a Louis. Va de asesinar personas a controlarse y asesinar animales. Este zorro no me funciona nada. Pero os habéis fijado que parece... ¿Habéis visto estos magos que llevan la típica comadreja que tiene como un muelle por dentro y que la van moviendo desde el brazo interior para que el bichito mueva la cabeza, mueva la cola y tal? Este animatrónico se movía exactamente igual. Todavía cuando está en la bandeja chillando un poco, que tenía unos movimientos así como muy mecánicos, dices, bueno, pero cuando ya le ves retorcerse en su mano es un movimiento tan poco orgánico, tan mecánico, que me ha sacado muchísimo. Ha sido como, pero, ¿qué me estás contando? Pero bueno, quería comentarlo también. Vamos ya, que no quiero enrollar mucho más, con los colmillos, lo que más me ha gustado. Pues como os digo, este capítulo en general me ha gustado más que el anterior, ¿vale? Porque la idea de la lección del vampiro que tiene que aprender entre lo que es ser un vampiro, aceptarlo bajo la subyugación a su maestro, no solo porque sabe más, sino por el atractivo y la relación de amantes que tienen, ¿vale? Y cómo la va cagando mientras el maestro deja que la cague y luego dice, ven, que yo te cojo bajo mi ala, ¿vale? Sino que además, para cerrar la idea de las lecciones maestras y para cerrar el conflicto básico de Louis, tenemos una escena que a mí me ha encantado y me ha maravillado, que ha sido esta. Que además cierra. Aquí veis un subtítulo porque aquí le está hablando en italiano al tenor, ¿vale? Este es el tenor que le había enojado por no cantar correctamente y fallar en muchas notas. Notas que, como veis en esta partitura, cada nota errónea la ha marcado con un corte que se ha hecho en el dedo con la sangre, la partitura. Este gesto me encanta, me parece brutal. Es brutal. Y el tenor está practicando con él y en cada error le va corrigiendo, le va diciendo no, le va humillando, va mermando completamente su capacidad de confianza en sí mismo después de todos los años estudiando. Y lo mejor es que encima lo está contemplando todo Louis, que puede ya leer los pensamientos de este hombre que se va viniendo abajo y abajo y abajo. ¿De acuerdo? Me parece brutal, brutal. Porque además... hay un mensaje muy claro del Lestat en todo esto, ¿vale? Podemos ver el segundo cabreo que, habiendo visto el primero, que no había llegado a un nivel tan alto de furia, aquí sí, porque obviamente le acaba matando y además lo acaba matando de una forma artística casi, degustando cada momento, haciendo que su muerte se dilate, ¿vale? Y justo cuando le clava por primera vez las uñas, de forma que pueda ir desangrándole aquí en el cuello, en la yugular, pero que el otro esté en un estado prácticamente de semi-inconsciencia, en este rostro de furia total declara, Luis, somos vampiros, somos asesinos, tienes que asumirlo de una manera, no me mires con esos ojos de crítica, le está diciendo en el subtexto, ¿no? Acepta, mata como te dé la gana, pero acepta que tienes que matar, acepta esa naturaleza ya, que es lo que más le cuesta, ¿no?
asumir a Louis. Y sigue desarrollándose la escena. Y Louis acaba convencido de que Lestat eleva, no solo por situarse encima de los humanos, su condición, sino que el acto principal que le hace ser lo que es, como él mismo se define, el asesinato, el ser un asesino, lo hace con una delicadeza, lo hace con una coherencia respecto a lo que él piensa, a lo que él valora y las personas que puedan atacar más lo que él valora, en este caso la música, ¿no? El arte. Y de hecho con aquellos que lo hacen de una forma especialmente errónea para él, lo disfruta y lo alarga, convirtiendo, como Luis dice, el asesinato en arte, de una forma completamente diferente y una forma completamente artística. ¿Vale? Esto es lo que más me ha gustado de todo el capítulo, la verdad, y me ha encantado. La verdad es que me ha gustado mucho, mucho. Y quería comentaros también la cruz, porque obviamente la cruz en este capítulo también existe, ¿vale? Quería comentaros todo lo bueno, pero también quería comentaros algo de la cruz. ¿Qué os voy a comentar? Pues os voy a comentar este momento, ¿vale? Bueno, no este momento, ¿vale? Es la actitud. Fijaros en la posición, lo veis un poco así, ¿vale? Agachado de cuello, que tiene aquí Louis, que tiene el actor. En la primera mitad del capítulo, ya en la segunda empieza a entrar en algo que ya sabiendo que no va a ser el Louis original, me funciona, ¿vale? Y lo compro. Pero toda la primera mitad del capítulo seguimos viendo a ese Louis desdibujado, un Louis diferente, un Louis que tiene una actitud, tanto en la manera de hablar como en la de moverse, que me lleva demasiado a la actualidad. Esta pose en la que entra un poquito de swag por ahí, que no me pega nada con la época. Incluso tiene otro momento en la que se está removiendo en el ataúd, que es cuando hace las paces con Lestat, después de la escena de estos dos ataúdes que os decía, que coloca la cabeza de una manera como muy... que parece que se te va a marcar un trap en un momento dado. Es como... no te vayas ahí, que no estás en época, nene, que te vas muchísimo, ¿de acuerdo? Y le pasa durante toda la primera mitad del capítulo. De hecho, lo primero que vemos de él en este capítulo es esto. Una carcajada ante esa visión que os decía, que visualmente el trabajo de la composición de la visión vampírica no me funciona nada, pero si encima le pones riéndose, no de una forma como desconcertada y sorprendida ante un posible poder, sino como un amigo de farra que después de, madre mía, después de emborracharse y quedarse pedo completamente, está descojonándose, pues sinceramente no me funciona. Fijaros que hasta mis gatas se están quejando. No me extraña. Louis no, Louis no. A partir de la mitad del capítulo ya la cosa mejora, pero no es que crezca demasiado. ¿De acuerdo? Sí es verdad que ya me va convenciendo un poco porque ya he aceptado que este Louis es otro Louis, ¿vale? Y creo que el actor empieza a sentirse un poquito más cómodo con el papel. Veremos si es solo una impresión mía o no, pero ya os digo que la primera mitad de este capítulo ha sido como... es lo que menos me sigue funcionando de toda la serie. Y ya está, no me voy a enrollar más porque ya me he enrollado más que el otro día, pero claramente es porque quería comentaros todos los detalles de este capítulo. Así que nada más, desde aquí me voy a despedir ya de todos vosotros. Recordaros que el viernes que viene, otra vez a las 8, será publicado el capítulo 3 de Entrevista con el Vampiro y que, pues nada, podéis dejar todos los comentarios que queréis aquí, darle al like, invitar a la gente a suscribirse si les apetece. Yo responderé todos los comentarios, como siempre hago. Y nada más, simplemente recordaros que si os gusta el cine, si os gustan las series, si os gustan los formatos vampíricos, si os gustan los Louis de principios del siglo XX con un cambio radical o sobre todo si os dejáis seducir por las clases de piano del Lestat, nosotros somos todo eso y mucho más. Yo soy David y esto es Punto de Giro. Bye bye. Chao.